gracias, bienvenidos. Gracias a todos nuestros medios de comunicación, a la gente que nos está viendo a través de los distintos medios de comunicación y al Gabinete de Seguridad por asistir a esta reunión. Hay varios temas que queremos tocar. Hay unos temas que yo había planificado y había anunciado hace unos días que íbamos a tocar, pero hay unos temas que se nos sobrevinieron hoy. Sobre todo el tema del ataque al bus. Quería que diéramos un informe. Ya me avanzaron algunos informes, pero quisiera que le diéramos un informe de lo que podemos revelar a la ciudadanía. En el momento que este muchacho que pertenece a otra pandilla, Eran pandillas contrarias. pandilla contraria, iba subiéndose. Los atacantes eran de otra pandilla. O sea, el ataque era directo a ese otro miembro de esa otra pandilla contraria. Así es que ellos atentan y lamentablemente cuando él iba subiendo le impactan los disparos a otras 4 personas. De esas otras Por 4, eso los 5 lesionados. Sí, El pandillero salió lesionado. el pandillero y 4 ciudadanos que estaban haciendo uso de ese servicio colectivo. De esos 4 ciudadanos ha fallecido una persona. En este momento tenemos algunas personas detenidas y dentro de esos tenemos a un pandillero de esa pandilla contraria. Lo tenemos retenidos en vías de investigación. Le hemos incautado una arma, pero son datos preliminares que están en vías de investigación que conjuntamente con Fiscalía los vamos a determinar e individualizar para seguir el proceso investigativo. Determinar si el arma que se incautó es una de las armas utilizadas. Es correcto, esos son los actos iniciales que en estos momentos estamos cotejando conjuntamente con el laboratorio y Fiscalía para poder responsabilizarlo directamente del atentado. Hay que interrogarlo para que... Lo estamos entrevistando en estos momentos. Estamos fijando, estamos levantando actas y estamos poniéndolo a disposición de la Fiscalía General de la República por la tenencia ilegal y posteriormente vamos a individualizarlo mediante testigos, pruebas técnicas científicas, etcétera. Pero sí ya tenemos una de las personas que participó en ese hecho delictivo. Yo creo que, y lo hablábamos hace un rato, con una cadena internacional, yo creo que es frustrante porque si bien el mes ha sido bastante bueno, este mes de octubre, bueno en comparación a los demás meses, yo creo que bueno no es una palabra que se puede usar en El Salvador, pero a comparación de los meses anteriores, pero yo me pongo a pensar no solo en la gente que iba en el bus, que evidentemente fue la que salió más afectada, tanto los heridos, el fallecido, luego los heridos y luego los demás que estuvieron a punto de correr la misma suerte, sino que esto le da zozobra a toda la gente que va a trabajar utilizando servicio de transporte colectivo. Entiendo que era un servicio privado de transporte de la fábrica. Es un servicio privado. Pero es transporte colectivo. Correcto. Entonces, la gente que utiliza el servicio de transporte colectivo dice, bueno, y hoy no me pasó nada a mí, pero ¿qué pasa si mañana me pasa algo a mí? ¿O qué pasa si pasado mañana me pasa algo a mí? Y los salvadoreños, la mayoría de los salvadoreños, utilizan el transporte colectivo entre 2 a 6 veces diarias. Depende de si usan 1, 2 y hasta 3 buses para llegar a su lugar de trabajo, de estudio y luego de regreso a su hogar. Y luego al bajarse del bus, le toca caminar a su casa y ese es otro trayecto donde también le puede pasar. Entonces, ver este tipo de cosas en donde personas que no tenían involucramiento delictivo, no tenían nada que ver con ninguna pandilla, no tenían nada que ver, sino que simplemente estaban en el lugar equivocado, digamos, por llamarlo así, en el momento equivocado. Entonces, eso lo que da es una especie de frustración, eso sobre la población, de decir, sí, ok, han bajado los homicidios, sí, han bajado sustancialmente más en este mes, pero así como pasó un atentado o un bus ahora, puede pasar, ni Dios lo quiera, pero puede pasar mañana de nuevo, puede pasar pasado mañana. ¿Qué me garantiza a mí que un hecho no va a pasar así? Yo creo que nosotros debemos de dar yo sé que la Asamblea nos ha retenido los fondos de la fase 2 y de 3, me imagino que va a ser igual, ojalá que no. Pero no debemos de dar un paso más en la fase 1
Porque de alguna manera, es decir, la presencia es importante, porque la gente lo ve. Abordar los buses, creo que es algo que debemos de hacerlo, abordarlos aleatoriamente, hay que incrementarlo, pero tenemos que trabajar más de la mano de toda la inteligencia en el sentido investigativo que podamos tener. Es decir, si nosotros pudiéramos incluso prever antes de que suceda, por indicaciones, por información, podemos prever que quieren atacar. En este caso tal vez no querían atacar el bus, pero en un caso que quieran atacar un bus o que quieran atacar, hacer un atentado en algún lugar, o que quieran atacar una zona, o que quieran cometer un crimen, pudiéramos adelantarnos al delito y poder capturarlos teniendo las pruebas. Es más fácil tener las pruebas cometido el delito, pero también hay forma de tener las pruebas antes de cometer el delito, y lo principal es que se prevenga el delito, para que no solo continuemos bajando los homicidios, sino que también ese tipo de hechos, que por su categoría le dan más zozobra de lo normal a la población, porque cuando la población ve, por ejemplo, que hay un ajusticiamiento de cuentas, es un delito terrible y causa el mismo sufrimiento a la familia que cualquier otro delito, pero la gente dice, yo no tengo ese problema. Pero aquí, cuando era gente trabajadora que iba en el bus que lo llevaba contratado por la empresa para llevarlos a la fábrica, ellos no le debían nada a nadie, ¿no? Entonces dice la gente, ellos son como yo, son gente que no le debe nada a nadie, gente que no se mete en problemas, gente trabajadora, y les pasó eso. Entonces nosotros debemos de evitar que ese tipo de cosas pasen, debemos de poner más fuerza en eso, en la inteligencia, hacer inversión en inteligencia para evitar estos hechos antes de que sucedan y no simplemente ser reactivos, aunque si sucede hay que hacer lo que se hizo hoy, lo que se está haciendo todavía. Lo otro es de que ya se graduaron nuevos soldados. Sí, señor presidente, se gradúan en los primeros días de noviembre. No, se graduaron unos. Ah, sí, los que se graduaron, los 1060. No, yo vi unos que… No, ellos lo que hicieron fue juramentar. Ah, ok. Entonces ya juramentaron y se van a graduar hoy en noviembre. Okay. Y ya están otros 1000 que se graduarían en los primeros días de enero. En noviembre son 400. Fueron 408 que entraron el 1 de agosto. Luego el 1 de octubre entraron 1000 y de esos los primeros, los de agosto, van a salir ya en los primeros días de noviembre y los de octubre van a salir en enero. Entonces esos 400, ¿cuáles son los dos municipios con más incidencia de homicidios? Los municipios del plan, aquí estaban. San Miguel, La Unión, San Miguel, La Unión, ahí donde estamos, que estamos en rojo. Esos son dos departamentos que estamos en rojo, decimos, comparado con el año pasado. En San Miguel llevamos 30 homicidios más que el año pasado, y en La Unión llevamos 3 homicidios más que el año pasado, aunque la reducción viene a la baja. Antes del plan control territorial andábamos por los 58 homicidios. Ya, o sea, estamos más abajo que el año pasado, pero estamos midiendo con enero, febrero, marzo, abril y mayo, que no estábamos nosotros, y con los primeros días de junio, que no habíamos iniciado el plan control territorial. Correcto. Ok, San Miguel, pero el otro, La Unión son 3. Usted me envió un reporte hoy en la mañana. Yo lo… Sí, los que están en rojo son San Miguel y La Unión, pero está el más fuerte, San Salvador, es todo el área metropolitana. como departamento, sí, como departamento de Santa Ana. Ahí tiene aunque hay una reducción fuerte. Hay una reducción bastante significativa. Sí, pero aún así el monto es alto. Pero es alto, Santa Ana es alto. Y entonces dividamos en dos
200 para San Miguel y 200 para Santa Ana, porque De son los acuerdo. dos más altos. San Miguel es el uno, que tiene 249 homicidios en todo el año, incluyendo los primeros 6 meses, pero primeros 5 meses, pero en todo el año, y Santa Ana, que tiene 161, incluyendo los primeros 5 meses. Son los dos departamentos, porque está por departamento, donde hay más incidencia Hay más delictiva. incidencia. Aunque en Santa Ana ha habido una baja drástica, pero siempre se mantiene el número 2, inclusive con la baja. Sí, inclusive con la reducción se mantiene el número 2. Sí, y si nos permite, señor presidente, Por favor. yo considero que, bueno, estos casos que crean conmoción nacional, como el caso del ataque hacia el bus, ya estamos hablando de zonas suburbanas o zonas rurales. Lo que inicialmente planificamos en el plan, que eran las zonas Nosotros más estamos densamente en pobladas, los centros históricos donde está más más poblados. densidad. Lo que pasa es que ahí generamos más impacto, por eso es que las cifras se han caído, porque generamos más impacto en las zonas donde pasan, por el centro de San Salvador pasan entre medio millón y 1 millón de personas diarias. Correcto. Entonces, si nosotros controlamos el centro de San Salvador, pueden ser 210 cuadras, pero en esas 210 cuadras pasan 1 millón de personas al día. Sí, Versus si cuidamos un área rural, en el área rural de 200 cuadras probablemente haya un número muchísimo menor. sí, Pero ahí se han hacia ahí se han movido. ahí se han movido. O sea, ha habido una migración de las zonas urbanas. Que es hacia las obvia, rurales. porque si pones presión en la zona urbana, pues se van a mover a la zona Se rural. van moviendo. Entonces, quería recomendarles, o si nos permite hacer el análisis con el señor ministro de la Defensa, el señor ministro de Justicia, poder hacer un desplazamiento de dispositivos hacia las zonas suburbanas y rurales, para ir a frenar. O sea, no alguna reforzar los municipios del plan, sino ocupar estos 400 soldados para hacer una especie de unidad móvil que vaya a las zonas Correcto. rurales y semiurbanas. suburbanas y rurales, pero eso tengo yo que, si usted lo permite, para reforzar el plan control territorial, primera fase, Sí. hacer esta maniobra y poder llegar a todos esos lugares donde la delincuencia ve los espacios y ahí donde ataca. Es el espacio a la que población. sienten ellos que les hemos dejado abierto, porque tienen cerrados los espacios grandes. Correcto. Me parece. Allí, señor presidente, justamente en los departamentos que se han focalizado, sería ese despliegue de los soldados en las áreas, como dice el señor director, en la área suburbana y en la área rural. Que en esos departamentos... Además, San claro, Miguel y Santana tienen muchísima área rural y semiurbana. sí. Zonas cafetaleras, cañeras y especialmente las carreteras de primer orden y las carreteras de segundo orden. El ejemplo que sucedió hoy en la mañana es una carretera de primer orden, pero son espacios libres donde la delincuencia ocupa para poder aprovecharse no del descuido de la presencia visible de la policía o de la Fuerza Armada, porque son lugares que los patrullamos, pero sí considero que es necesario reforzarlos si usted lo Parece considera bien, me conveniente. parece mejor su idea, director, hagámoslo así. Está bien, señor presidente. Discútanlo de la logística, pero hagámoslo como usted sugirió. Lo otro, el mes de octubre, ¿cuántos homicidios llevamos al día de hoy? 60. Incluyendo los de hoy, incluyendo el atentado al bus, que ha dejado un muerto. 67, señor presidente. 67. Hasta Y el hoy día de es... ayer llevábamos 61, Correcto. comparado con el mes anterior, que eran 131. No, 131. el mes anterior... El mes del año pasado. Entonces estamos No, hablando... el mes anterior fueron 43. 143. Perdón, el mes del año pasado, el mes de octubre del año pasado, el 2018. No puede ser. Llevábamos 131 a esta fecha. Ah, claro, no puede ser 131 Actualmente- porque el mes más bajo en la historia fue que Fue el nosotros... mes de agosto, fue el nue- es el de nosotros. es decir, eso llevaban al día de hoy. Al día de hoy, el año pasado, llevábamos más de 131 homicidios. Correcto. Porque no hemos contabilizado. Al los que 18. sucedieron. Al 18. O sea que tenemos una reducción de un 50%. De un 55, 56%. Ya. Lo otro es de que si ahora no podemos predecir el futuro, pero yo entiendo de que si seguimos esta tendencia, este se convertiría en el mes más seguro desde los acuerdos de paz. Correcto. Es decir, este le ganaría a agosto, que es hasta ahorita el mes más seguro después de los acuerdos de paz. Es correcto. Porque si llevamos 67, 67 hasta este momento.
Y ahí ya vamos en 18, 18 de mes. Sí. Les quedan 13 días. Sí, aparentaría si no hubiera un repunte de que este va a ser el mejor mes desde los acuerdos de paz. Destronaría a agosto. Sí, correcto. Primero Dios. Entonces quedaría primero Dios a octubre como el mejor mes de los acuerdos después de los acuerdos de paz, agosto como el segundo mes y septiembre como el tercer mes. Sí. Yo estoy tomando datos de medicina legal porque en la policía hay un mes de 2002 que es menor, que tiene 130, un poquito más que agosto, pero menos que septiembre, pero no pega con medicina legal, que es de 2002. Entonces, sí, lo que pasa es que en esos tiempos no existían las mesas tripartitas y la verificación exacta que tenemos ahora. Hoy, correcto, homicidio dado, homicidio contado. Hoy no se ocultan cifras como en esos tiempos. Pero aún así, en esos tiempos, ocultando cifras, nunca tuvieron un mes tan bueno como agosto. Correcto. Y probablemente ahora le ganemos a ese mes. Ahora, el problema es de que, aunque sigamos reduciendo, si este mes, digamos, llegamos a tener 120 homicidios, por decir algo, nosotros no podemos celebrar tener el mes más bajo, porque son 120 vidas salvadoreñas que se perdieron. Entonces solo podemos celebrar el avance, pero no podemos alegrarnos de tener 120 muertos. Sí, pienso que estamos construyendo una cultura de paz. Estamos desmontando la violencia y pienso yo que sí sería significativo, aunque las vidas son vidas, que usted lo ha dicho, el sufrimiento, el duelo de la familia salvadoreña está ahí, pero sí son números significativos que nos viene a marcar una tendencia que es muy positiva para lo que está pasando en el país y especialmente el desmontaje de la violencia en el delito de homicidios. No, definitivamente yo quiero tener el mejor mes ganarle agosto como el mejor mes del acuerdo de paz, eso no está en duda. Es más, si pudiera ser sustancialmente menor que agosto, sería mucho mejor todavía. Lo otro es que entiendo que hay nuevos elementos, por lo menos he visto algunos reportes de que hay nuevos elementos que están incorporando el plan de control territorial, pero que no tienen el régimen. Sí, señor presidente, pero con la solicitud de los fondos que usted hizo y que hicieron, se los aprobaron, ya se van a incluir 1.519 más que se les van a dar, pero porque hasta este momento solo nos han liberado lo que ya estaba aprobado, sí, los 5.040. Pero hay sí que incluir a los nuevos soldados que se han incluido, sí, en el plan, hay que darles también el régimen alimenticio. Sí, cuando la Asamblea libere esos fondos, entonces, señor presidente, ya se les entregaría, que han aprobado el acuerdo de septiembre a diciembre, sin embargo, todavía no han entregado, no lo han entregado, entonces se van a incluir, son 1.519 más. ¿No han entregado qué, el acuerdo? Sí, los fondos no los han liberado, todavía no están llamando, van a estar llamando para que se justifique todo cómo se está haciendo. Entonces, porque nos solicitaron, antes de hacer la aprobación, que les explicáramos cómo íbamos a utilizar esos fondos. En el caso de nosotros eran los 3.2 millones. Se les explicó, se les dijo cómo, pero no han liberado todavía ese dinero. Entonces, por esa razón, los nuevos que usted menciona, ya los consideramos que va a ser desde septiembre a diciembre, pero el dinero no lo han entregado. Por esa razón es que manifiestan algunos que están en el plan, pero no se les ha entregado. Pero sí se les entregaría, señor presidente, no más que lo autorice. Hay que incluirlos. Sí, señor presidente. Gracias. Bien, lo otro, habían dos cosas que yo quería comentar, nos vamos a quedar luego la reunión de operativización, pero para la prensa. Habían dos cosas que yo quería comentar a la población, son dos buenas noticias, digamos. Hay más, pero las otras creo que vendrán posiblemente la próxima semana, otras dos buenas noticias. Pero hay dos, bueno, una que no está incluida en esas dos, pero yo la mencioné ayer,
en redes sociales, y ahora la quiero decir ante los medios, es de que he instruido al ministro de Hacienda para que duplique la pensión que reciben los veteranos de la Fuerza Armada y los excombatientes del FMLN en el conflicto. Como ustedes saben, aún duplicándola es una pensión muy pequeña, pero que nosotros la dupliquemos en nuestro primer año de gobierno, pues dice mucho del rumbo al que queremos llevar y que queremos hacer un poco de justicia en un país como el nuestro. Eso es algo que iniciaría a partir del 1 de enero del 2020, es decir, a partir de enero de 2020, porque estaría incluido en nuestro primer presupuesto. Recuerden que nosotros estamos trabajando con el presupuesto que nos heredaron. Y ahora, claro, lo hemos tratado de administrar de la mejor manera, pero no es nuestro presupuesto. Nuestro primer presupuesto será en el 2020 y en ese presupuesto estamos instruyendo para que se duplique el monto asignado para la pensión que se le entrega a los veteranos de la Fuerza Armada del conflicto armado y los excombatientes del FMLN. Una deuda histórica que si bien no es nuestra, pero es nuestra como gobierno, aunque no sea personalmente nuestra, pero es nuestra como gobierno, y creemos que duplicar la pensión es un paso en esa vía. Esa la puse aparte de las dos noticias que vamos a anunciar hoy. La otra noticia es que los Estados Unidos han decidido restablecer la ayuda a El Salvador. Si ustedes recuerdan, antes de que nosotros asumiéramos, en los últimos meses del gobierno anterior, Estados Unidos retiró la ayuda que enviaba El Salvador. Hace unos días, el gobierno de Estados Unidos decidió reanudar esa ayuda. Por ende, todos los programas que estaban en peligro de ser cancelados, que estaban funcionando con el AID, el USAID, van a continuar. Aparte de eso, también se están aprobando nuevos fondos para el combate a la inseguridad. El ministro Rivas estuvo en una reunión con el secretario McAleenan, donde se abordó varios de esos temas. También el gobierno de Estados Unidos ha asignado un equipo especial del FBI para que venga aquí. Bueno, ya están trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo, pero ahora van a asignar un equipo más robusto para combatir principalmente a las pandillas, aunque en general todo el crimen organizado. Y lo otro es de que también va a haber varios cientos de millones de dólares a través de OPIC, que es la Overseas Private Investment Corporation, es básicamente el Banco de Desarrollo de Estados Unidos, que va a invertir varios cientos de millones de dólares para prestar a empresas estadounidenses que quieran invertir en El Salvador. Entonces, estamos hablando de varios cientos de millones. De hecho, hicieron un préstamo que ya lo anunciamos hace unas semanas de 300 millones, pero eso ya pasó. Pero ahora han anunciado que van a invertir varios cientos de millones de dólares nuevos en financiar empresas estadounidenses que quieran venir a invertir a El Salvador. Por supuesto, eso nos conviene porque son inversiones nuevas, es inversión extranjera, son divisas y además es generación de miles de empleos que vendrían de parte de esa ayuda. Esa es la primera noticia. La ayuda viene en 3 vías. En la vía económica directa, en la vía de asistencia y apoyo con sus instituciones y en la vía de cientos de millones de dólares de inversión privada financiada por el gobierno de los Estados Unidos. La otra buena noticia es de que hemos creado un programa nuevo. Ya hay varios programas de becas del Estado, pero hemos creado un nuevo programa de becas que iniciaría en enero del próximo año. Vamos a dar 500 becas mensuales universitarias, empezando en enero y terminando en diciembre, haciendo un total de 6,000 becas universitarias. Estas becas no son becas pequeñas, no son becas de abrir cupos en la Universidad Nacional donde no hay cupo, como hizo el gobierno anterior, sino que son becas reales, son becas en la universidad salvadoreña que el joven elija. Entonces, básicamente, el único requisito es obtener buenas notas, tener un CUM de 7.5, que es difícil, pero no es tan difícil. Tener un CUM de 7.5, mantener ese CUM, y manteniendo ese CUM va a poder mantener su beca hasta que se gradúe. Los 7 años que puede durar la carrera, bueno, si es de medicina puede durar 10, 11 años, no importa, la beca cubre todo el tiempo, está garantizada por un convenio que se hace 1 a 1 con cada becario, y son 500 becas mensuales durante los 12 meses que se van a otorgar. Obviamente solo hay 2 entradas de ciclo al año, así que todas las becas que se otorguen de enero a
a mayo son para el ciclo 2 y todas las becas que se otorguen de junio a diciembre son para el ciclo 1 del 2021. Esos es un total de 6,000 becas universitarias. Vamos a estar premiando básicamente a todos los estudiantes que saquen buenas notas en el bachillerato, que se gradúen con buenas notas. Y eso pues es un incentivo adicional para nuestros jóvenes, es una apuesta mayor a la educación. Esto no va dentro del presupuesto del Ministerio de Educación, sino que es un presupuesto adicional que es de $12 millones por año. Y es un presupuesto adicional al presupuesto educativo, es decir, tenemos el presupuesto del Ministerio de Educación, pero aparte de eso vamos a asignar $12 millones anuales para el pago de estas 10,000 becas universitarias en universidades privadas, que además, si bien algunas colegiaturas son menores, pero incluye matrículas e incluye también un subsidio de transporte al estudiante. Y eso creo que además de premiar a nuestros jóvenes, creo que también va a servir para retener cerebros, pues para retener talento en El Salvador y que en lugar de emigrar, pues se queden aquí en nuestro país, poniendo el potencial que ellos tienen, poniéndolo al servicio de nuestro país, ya sea arquitectos, ingenieros, médicos, de todo, pues cualquier carrera, diseño gráfico, computación, programación de software, etcétera, que quieran desarrollarse, y vamos a tener 6,000 jóvenes que se les va a dar esta oportunidad. No va a haber requisito económico, es decir, incluso alguien que pueda pagar la universidad puede acceder a la beca, porque la beca premia la excelencia académica, no es un subsidio económico, sino que premia la excelencia académica. Lo que queremos es retener 6,000 cerebros para que le aporten a nuestro país. Esto está fuera, por supuesto, de las decenas de miles de personas que vamos a capacitar en CIFCO, pero para eso necesitamos la aprobación de la fase 2, que tiene en sus manos la Asamblea Legislativa. Esto es aparte, esto que acabo de mencionar de las becas tiene un financiamiento aparte. Pero aprovecho la oportunidad para hacer un llamado de nuevo a los diputados de la Asamblea Legislativa a que aprueben el financiamiento para la fase 2 y posteriormente para la fase 3 del Plan Control Territorial. Yo creo que se ha demostrado con hechos, no se ha demostrado con palabras, ni con discursos, sino que se ha demostrado con hechos contundentes que el Plan Control Territorial está funcionando. Tanto que de mayo a junio ya hubo una reducción, y eso que el plan solo duró 10 días, porque del 1 al 20 de junio no había plan, el plan inició el 20 de junio, solo estuvo 11 días, del 20 al 30. Y luego ya tuvo una reducción. Luego julio, que el plan fue el primer mes que el plan funcionó en el mes completo, tuvimos una reducción drástica, llegamos a 5 homicidios por día de promedio, lo cual es malo, pero para comparación de cómo estábamos antes fue una gran reducción. Luego en agosto redujimos aún más, 4.2 por día, y logramos tener el mes con menos homicidios desde los acuerdos de paz. Y de nuevo, no es que antes de los acuerdos de paz hubieran menos homicidios, sino que en la guerra no se contaban los muertos. Pero eso hicimos desde los acuerdos de paz. Luego en septiembre tuvimos un poco más que en agosto, pero es el segundo mes, porque empatamos con el mes de abril 2013, que fue el mes más bajo de la tregua. Habiendo tenido una tregua con las pandillas, que sabemos todos los frutos y todo lo que pasó con esa tregua. Es correcto. Que al final resultó peor que la tregua en sí. Pero aún con la tregua ilegal que se hizo, lo que más se logró reducir fue a 143 homicidios, y eso lo empatamos en septiembre. Incluyendo ahí, señor presidente, agregando las osamentas encontradas que se contaron en ese mes. No porque la reducción hubiera sido menos. Eran osamentas de homicidios que habían pasado hace varios años atrás, 2016, 2017. Que se contaron a los cementerios clandestinos. A los cementerios clandestinos. Que eran del 2000. Ahí se sacaron unas 2000, osamentas. 2016 y 2017. Correcto. Y se contabilizaron en septiembre. Sí. O sea que posiblemente ese septiembre lo hubiera ganado agosto. Lo hubiese ganado, pero se contaron las osamentas. Bueno. Pero igual. Nos pone más presión a trabajar más, ¿verdad? Y ahora octubre, primero Dios, va a ser mejor todavía, no solo que septiembre, sino que agosto. Es correcto. Entonces, convirtiéndose octubre en el mes más seguro desde los acuerdos de paz. Primero Dios. Señor. Primero Dios. Entonces,
Creo que los datos son evidentes, además han sido avalados por la Fiscalía General de la República y por el Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia, que son dos entes totalmente independientes del Ejecutivo, no son únicamente por la Policía Nacional Civil. Sí, ellos han verificado y esos son los datos, los números reales. Así que yo le hago un llamado a la Asamblea Legislativa para que den sus votos y aprieten el botón, como les digo yo, dicen que no es un botón, que es una pantalla touch, pero yo insisto que los botones en las pantallas touch también son botones. Pero si no quieren, no importa, pues como le quieran llamar, que aprieten la pantalla touch y que aprueben los fondos para el Plan Control Territorial fase 2 y fase 3, que son vitales para mantener no solo la sostenibilidad de estas cifras, sino irlas mejorando. Que sigan bajando los homicidios, que sigan bajando las extorsiones, que sigan bajando los asaltos y que sigan bajando los otros delitos y sobre todo el control territorial que aún tienen las pandillas de muchos territorios, porque aún con el plan aún tienen las pandillas el control de muchos territorios, o por lo menos un cuasi control en donde cuando pasa la policía se van y luego regresan, es decir, todavía tenemos un cuasi control de las pandillas en varios territorios y necesitamos la fase 2 y la fase 3 y posteriormente las demás para poder combatir poder no solo hacer sostenible estas cifras, sino poder combatir más el crimen y reducirlo más y llevarlo más, encapsularlo más hasta que podamos vencerlo de una vez por todas. Pero por eso necesitamos el apoyo del órgano legislativo, que hagan su trabajo, es fácil. Si no quieren votar, hagan como hicieron con el procurador, que pusieron 20 suplentes a votar, pongan 20 suplentes y voten por el financiamiento de lo que le beneficia al pueblo salvadoreño, que es el Plan Control Territorial, y evidentemente no lo digo yo, lo dice el pueblo salvadoreño en todas las encuestas, con un apoyo, ¿cuánto era? 91% de apoyo al Plan Control Territorial, y aparte de eso, pues lo dicen las cifras. Así que le hago el llamado a los diputados de que nos apoyen con la aprobación de los fondos para el Plan Control Territorial.